Buenas noches, amados de Dios, amados miembros del Ministerio Grupo Amor, amada congregación. Hoy los saludamos con mucho cariño, con mucho afecto fraternal, dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y esperando que hoy sea un tiempo precioso en el cual el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Tiene una palabra de vida, tiene cosas hermosas, respuestas a nuestras oraciones, de palabra que nos va a dar fortalecimiento en nuestro espíritu, palabra que nos va a dar dirección en nuestras decisiones, cómo retomar nuestras vidas después de todo este tiempo de cuarentena. En el nombre de Jesús, obviamente todavía no se ha superado el tema de la pandemia, pero ya poco a poco, en la medida que se ha ido avanzando en este tiempo, vemos cómo todo tiene que de alguna manera activarse y pues Dios está ahí obrando. Nosotros como hijos de Dios obviamente seremos canales de bendición, porque el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos luz en el mundo, porque Él nos ha empoderado en Cristo Jesús para que podamos en estos tiempos difíciles traer la presencia de Dios a la vida de muchos. Entonces yo te invito a que hoy te dispongas en tu corazón. En nombre de la pastora Maite, que hoy, como pueden ver, no está con nosotros porque tuvimos la gran bendición de poder ir a compartir un tiempo con nuestra familia aquí cerquita de Bogotá, por acá cerquita. Entonces pues ella no nos acompaña hoy, pero ella está desde allí, desde donde está, por los lados de la Calera, enviándoles un saludo muy fraterno, un abrazo de cariño para que todos podamos gozarnos también con ella, porque ella nunca deja de estar atenta a su amada congregación MGA, a lo que Dios nos ha entregado, esa gran responsabilidad de ser pastores de este ministerio. Yo ahora también, cuando apenas tengamos la posibilidad, me voy a sumar a ese tiempito de estar también con nuestra familia. En todo caso, amados, los bendecimos y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y te invito a que también dispongas tu corazón para que Dios pueda hoy obrar grandemente en tu vida. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración antes de entrar en el precioso tiempo de alabanza. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros aquí. En medio de estos tiempos, Señor, en los que se han levantado tantas cosas difíciles, pero sabemos, Señor, que tú estás atento. Y cuando tú estás en control, sabemos, Padre de la Gloria, que hay misericordia, que hay bendición, que hay cosas buenas que tú, Señor, nos enseñas y nos levantas en este tiempo. Gracias, mi Rey, por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Ahora yo te invito a que podamos participar de este tiempo de alabanza. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Y sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama
Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Y sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Oh, tu amor nos alcanzó. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Padre, en este día damos gracias, Señor, alabamos tu nombre, honramos, Señor, te damos gloria. Sabemos que necesitamos más de ti, Señor, necesitamos más de ti. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Bueno, amados, entonces, como les iba diciendo, hoy el Señor tiene una palabra para nosotros supremamente importante. Tiene que ver, como siempre hemos dicho, con los mensajes que Dios ha venido impartiendo a su iglesia. Cómo vivir para Dios. Si estamos viviendo para Dios, fue el último mensaje. Los mensajes de cómo hemos sido liberados y sanados para servir a Cristo, para seguir a Cristo, y todo tiene que ver con ese empoderamiento espiritual que Dios da a su iglesia. Yo te invito a que mires este video un minutico que se demora para que ese video nos dé la introducción al tema que hoy vamos a tener la oportunidad de compartir.
Bueno, amado, ¿cómo le pareció? ¿Cómo les pareció este video? Dios hablando hoy a nuestras vidas. Qué bendición saber que Dios habla hoy y nunca ha dejado de hablar, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama y nunca se ha olvidado de nosotros. Él siempre está atento a una humanidad que, aunque ha fallado, Dios siempre ha hecho nuevas sus misericordias, y hoy en estos tiempos, por la gracia y la misericordia en Cristo Jesús, también como iglesia tenemos la posibilidad de escuchar mejor su voz. Y eso tiene que ver con el mensaje que hoy el Señor tiene para nuestra amada congregación, para nuestras vidas, para cada uno de los que estamos ahí atentos a este mensaje, y para todos aquellos que en algún momento, gracias a estos medios, pueda tener la oportunidad de escuchar esta palabra, porque es una palabra que nunca pierde su vigencia, es una palabra que siempre sigue operando en el tiempo, como lo vamos a ver a través de la exposición de este mensaje. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 19. Vamos a leer el Salmo 19, y el tema de hoy lo hemos titulado, o el Señor nos ha permitido denominarlo: Dios te habla hoy. Dios te habla hoy. Entonces, si tú estás escuchando el solo título, ya tienes que estar de pronto muy emocionado, porque muchas veces decimos: ¿por qué Dios le habló a otros hombres y por qué no nos habla a cada uno de nosotros? Déjame decirte, Dios nos está hablando siempre. Dios está hablando a su creación siempre. Su palabra sustenta la creación, su palabra crea. Y Dios, a través de este tema, esta enseñanza de hoy, nos va a confirmar cómo Él nunca deja de hablarnos a cada uno de sus hijos, porque Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Vamos al Salmo 19 y comencemos a leerlo. Dice el Salmo 19, del versículo 1 en adelante, y lo vamos a leer todo porque pues realmente es tan poderoso y tan importante, tan relevante, que lo vamos a compartir todo. Dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué tremendo salmo, qué tremenda palabra de Dios. Cómo Dios nos enseña a través de esta escritura cómo Él siempre ha estado sustentando la creación, y su palabra siempre se ha movido en toda la tierra, porque la palabra es vida, la palabra es viva y eficaz, la palabra tiene poder, la palabra de Dios crea, la palabra es Él mismo, porque la palabra nos enseña en el Evangelio de Juan que el verbo es
Dios mismo hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos que en el principio Dios creó todo con su palabra. O sea que la palabra de Dios vive hablando. Y ahí el Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú puedas ver a tu alrededor, está Dios hablando. Dios siempre está hablando. Muchos dicen, Dios, ¿por qué no me hablas a mí? Como le hablaste a Moisés, como le hablaste a Noé, como le hablaste a Abraham, como le hablaste a Isaac. ¿Cómo no? ¿Por qué no me hablas a mí? Y déjame decirte que Dios está hablando hoy. Está hablando a cada uno de nosotros de diferentes formas, de muchas formas nos está hablando. Y eso lo confirma aquí esta escritura. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si tú miras al cielo, Dios está hablando. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate que el firmamento, los cielos, toda la hermosura que puedes ver en el cielo, anuncia, o sea, está hablando. Y si tú puedes reconocer la belleza de lo que Dios está mostrando a través de su creación, a través de los firmamentos, tú tienes que decirle gracias, Señor, porque estás hablando a mi vida. Entonces muchas veces no sabemos reconocer la voz de Dios, no sabemos entender la voz de Dios porque no conocemos cómo Dios nos habla. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que nunca se detiene. De día y de noche Dios está hablando. Dios está hablando. ¿Y cómo no nos va a hablar más a nosotros en este tiempo cuando nosotros ya conocemos quién es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea que es un lenguaje que solamente aquellos que tienen esa íntima comunión con Dios podrán entender. No sé si me estoy haciendo entender yo ahora en este momento. Pero es un lenguaje que va mucho más allá de las palabras. De hecho, las palabras resultan escasas, no tienen toda la capacidad, nuestras palabras no tienen toda la capacidad de declarar o de interpretar lo que Dios está hablando, pero solamente podemos percibir eso a través de la contemplación de su creación. Podemos escuchar de una manera especial cómo Dios habla a nuestro espíritu. Por eso dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es un lenguaje que solamente los hijos de Dios saben entender. Su creación que exalta a Dios puede entender. Dice, por toda la tierra salió su voz. Alguien dirá, ¿cómo hace el esquimal que está allá en el Polo Norte, que no ha escuchado nunca hablar de Jesús, para conocer a Dios? Dice, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, Dios sí habla y ha hablado a través de toda la historia de la creación, a través de toda la historia de la humanidad. Dios siempre ha hablado. Dios habla a sus criaturas, Dios habla al hombre, Dios habla a toda la creación. Por eso dice, en ellas puso tabernáculo para el sol. O sea, puso un lugar para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Fíjate que el sol siempre está recorriendo su camino. Sale por un lado, sale por el oriente y se oculta por el occidente. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando de cómo la palabra de Dios está operando de la misma manera, así como todos los días vemos salir el sol.
A veces vemos el sol y podemos reconocer el sol porque es algo que podemos ver, que podemos sentir. Pero muchas veces fíjate que no podemos reconocer que Dios está hablando. Muchas veces no podemos reconocer porque no le conocemos, no conocemos ese lenguaje. Pero Dios quiere que hoy sepas tú que Dios a través de todas las cosas creadas te está hablando. Y no solamente habla de esa manera, habla de muchas maneras. Y cuando tú aprendes a conocer a Dios, cuando le amas, comienzas a reconocer la voz de Dios. Lo comienzas a conocer, comienzas a entender su magnitud, su belleza, su grandeza. Comienzas a conocerlo más íntimamente y comienzas a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque todo lo que viene de Dios, así como el sol cuando sale, nos da ese calor que nos da vida. Así es la palabra de Dios que sustenta la creación. Y dentro de esa creación estamos nosotros, obviamente que somos los amados de Dios. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos ha amado con amor eterno. Dice la palabra entonces que el sol sigue ese circuito constante y asimismo está operando la palabra de Dios. Dice el versículo 7, entonces así continuando con esa analogía con el sol, dice: la ley de Jehová es perfecta. O sea, ya está diciendo la palabra de Dios, o cuando Dios habla, su voz es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, la voz de Dios es perfecta, convierte el alma. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nuestra vida era diferente. Pero cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, vino vida a nuestro espíritu, vino vida a estos cuerpos, vino vida a estos huesos, vino vida. Y ahora podemos decir, estamos vivos. Y de pronto muchas veces decir, estamos vivos en medio de muertos. Porque todos aquellos que no pueden escuchar la voz de Dios están muertos, están secos. La vida no viene a su espíritu porque están secos. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios y decir, estoy vivo en medio de los muertos. Pero Dios quiere que muchos de esos muertos vengan a vida en Cristo Jesús. Y tú eres el canal de bendición porque la vida fluye a través de ti, como dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, a la voz de Dios, nosotros también nos volvemos en generadores de vida. Vida para nuestras familias. Así como Dios nos da vida a nosotros en lo personal, también a través de nosotros Dios da vida a muchos. Pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y de pronto, si tú eres un cristiano que estás pensando que Dios no te habla a ti, que Dios le habla tal vez a otros, pero que a ti no te habla, Dios nos está diciendo, yo a todos les hablo, a toda mi creación, a mis hijos les hablo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te habla siempre. Porque lo que sucede es que muchas veces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el testimonio de Jehová en la parte B del versículo 7, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, la palabra de Dios, cuando Dios habla, hace sabio al sencillo. Nosotros dice que de lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque Dios hace de nosotros sabios, porque nuestra sabiduría no es sabiduría terrenal ni humana. Es una sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría que viene de Dios, del creador del universo, del creador de todas las cosas que existen. Cuando viene esa sabiduría de Dios, obviamente nosotros somos más sabios que los más eruditos del mundo. Aunque el mundo le exalte la erudición del hombre, pero nosotros exaltamos la sabiduría que viene de Dios. ¡Aleluya! Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¡Aleluya! Los mandamientos, o sea, la voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra que sale de los labios, dice, es recta y alegra el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, tú tienes gozo, tienes un gozo inefable, tienes la capacidad de entender qué está bien y qué está mal, porque ya no eres un hombre que anda en tinieblas, porque la voz de Dios te impartió vida, te impartió esa capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Por eso dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ya tú no andas así. Ya tú no andas así. Ya tú tienes la capacidad de distinguir todo lo que se pone delante de ti, cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Entonces le damos gracias al Señor, porque esa palabra nos alumbra y nos da gozo. El versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aleluya. Cuando tú tienes temor de Dios, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor no a que Dios te vaya a dañar. Temor a desviarte. Temor a hacer cosas que no le agradan a Dios, temor a perder tu comunión con Él, temor a perder la bendición, temor a que Dios te suelte. No puedes soltarte de Dios, porque todo lo que viene de Él es bueno, y tú no puedes comparar nada en este mundo con la bendición que Dios nos da cuando podemos tener una íntima comunión con Él, cuando podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios, algo que Jesús ganó para nosotros, para que pudiéramos venir confiadamente a la presencia de Dios. Por eso dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mira la voz de Dios, una voz que también disciplina, una voz que corrige, una voz que dirige, una voz que enseña, una voz que forma, que transforma. Esa es la voz de Dios. Es una voz que trae consuelo, que trae alivio, que trae gozo. Mira lo que dice el Señor. Porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y estamos hablando de la voz de Dios. Cuando Dios incluso muchas veces habla fuerte. Porque muchas veces dice, el padre que ama a su hijo disciplina. Nunca la disciplina va a ser agradable. Pero si sabemos entender que Dios va a ejercer autoridad y va a ejercer disciplina en los momentos que necesitemos disciplina, no va a ser agradable. Por eso es que es mejor caminar siempre en el temor de Dios, caminar siempre en obediencia, caminar siempre en diligencia, caminando en santidad y en amor y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice, deseables son más que el oro, sus preceptos, su palabra, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Esto para quienes amamos la palabra de Dios es una realidad. No hay un deleite más grande que escuchar la voz de Dios. Me acuerdo de ese canto que dice, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y recuerdo otro canto que cantaba alguien que decía, aunque pasen 1000 silencios, nunca dejaré de amarte. Porque muchas veces cuando no sabemos escuchar la voz de Dios, pensamos que Dios ha callado, pero Dios siempre ha hablado. Y cuando tú tienes una fe verdadera, tú puedes reconocer la voz de Dios aún en los momentos de silencio. En los momentos en que Dios calla, tú podrás reconocer que Dios está obrando, que Dios está hablando de una manera diferente, porque Dios lo que tiene es maneras diferentes de hablar, pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad, nunca, absolutamente nunca, nada nos va a robar el gozo de su presencia. En el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con tus preceptos. En guardarlos hay grande galardón. O sea que
la voz de Dios también nos estimula a mirar las promesas, a mirar las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque cuando tú estás trabajando en este mundo, tal vez a veces te sientes cansado, a veces sientes que tus fuerzas no están, a veces sentimos que desfallecemos, pero cuando miramos las promesas que Dios nos ha hecho, porque Dios nos da promesas porque sabe que nosotros necesitamos levantar nuestro rostro y saber que hay un galardón, que hay un premio que nos permite recobrar nuestras fuerzas y levantarnos sin rendirnos, porque cuando Dios habla quiere que tú sepas que Él te conoce y sabe que tú quieres tu premio, que tú quieres tu galardón y que tú necesitas confiar en sus promesas para poder continuar tu lucha. Dice el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, o sea, háblame para sanar mi corazón. O sea, tú necesitas estar escuchando la voz de Dios, o todos la necesitamos, para estar permitiendo que Dios sane nuestro corazón. Cuando hay cosas en nosotros que no son conforme al corazón de Dios, que no son conforme a su palabra, que no son conforme a su espíritu, a su naturaleza santa y perfecta, Dios quiere que nosotros, al escuchar su voz, nuestro corazón sea sanado. Por eso dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero cuando viene la voz de Dios, cuando viene la palabra de Dios, podremos ver en dónde estamos fallando. Podremos ver en qué necesitamos corregir nuestros caminos y podremos tener la capacidad de cambiar cosas en nuestras vidas, de tomar buenas decisiones. Dice el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todo esto tiene que ver con el Espíritu de Dios obrando, porque es otra forma. A través de su Espíritu Dios habla a nuestro espíritu. Por eso dice ahí en Proverbios que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Porque el Espíritu Santo tiene una naturaleza o tiene un lenguaje que solo mi espíritu puede entender. Es como una aplicación que nosotros tenemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que permite que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu y podamos entender en qué formas estamos caminando con Dios, si estamos caminando bien o si estamos caminando mal. No pienses que Dios no está interesado en tus problemas. No pienses que Dios nunca te habla, que Dios tiene preferidos. No, Dios, para Él, cada uno de nosotros somos especiales, somos únicos. Y Dios conoce a cada uno de sus hijos porque Él es nuestro creador. Y Él sabe la manera como debe hablarnos. Pero simplemente Dios quiere que nosotros dispongamos con humildad nuestros corazones para que Él pueda hablarnos y podamos escuchar su dulce voz. Por eso dice el versículo 14, aleluya. El 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así como tú me hablas, eso es lo que está diciendo. Preserva también a tus siervos, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio. O sea, cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, van a haber cambios en tu vida, vas a comenzar a corregir, porque muchas veces decimos: ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas como Dios dice? ¿Por qué si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué si yo he cambiado muchas cosas? ¿Por qué muchas veces no veo respuestas? ¿Por qué no veo soluciones a mis problemas? ¿Por qué sigo teniendo esta angustia? ¿Por qué sigo teniendo este cansancio? ¿Por qué no tengo nuevas fuerzas? ¿Por qué Dios no me hablas? Y Dios está hablando. Pero hay muchas cosas en nosotros que se levantan y por no estar sensibles a esa voz de Dios, muchas veces no la reconocemos y por ahí se roba la bendición del maligno. Porque el diablo siempre quiere tenernos atados a nuestras propias debilidades. Él sabe en dónde estamos fallando y Él sabe cómo buscar la caída del creyente. Pero cuando nosotros estamos entendiendo que Dios nos habla de muchas formas, tendremos la capacidad de enfrentar muchos problemas que tenemos en nuestro corazón. Por eso ahí dice
el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y esa es la forma como Dios está trabajando en nuestras vidas. Es un trabajo que tiene que ver con el día a día, con las circunstancias, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con las circunstancias que se presentan en la cotidianidad, con la persona difícil, con el problema que se presentó, que se rompió el tubo del agua, que se me dañó el computador, que se me dañó el audífono, muchas cositas que quieren sacarnos de nuestra actitud correcta delante de Dios. Pero que Dios siempre nos está hablando. Incluso aún esas circunstancias difíciles pueden ayudarnos a reconocer en qué áreas necesitamos fortalecernos más. Porque si nosotros nos alteramos fácilmente, Dios quiere decirnos a través de esas circunstancias, oye, hay que revisar esto. De pronto estás teniendo muchas iras, celos, contiendas. Siempre tienes una mala actitud, siempre estás criticando, siempre te estás quejando. Entonces, si tú no sabes escuchar a Dios, pues vendrán muchas circunstancias a través de las cuales Dios está hablando, para que tú entiendas qué debes cambiar en tu vida. Miremos un poquito cómo Dios nos habla. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos o en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios habiendo hablado muchas veces. O sea, Dios ha hablado a través de la historia muchas veces, a través de profetas, a través de hombres ungidos, a través de hombres que han sabido escuchar la voz de Dios, a través de otras formas que vamos a mirar aquí alrededor de este estudio. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque hay voces que no son de Dios. O sea, cuando tú comienzas a buscar de Dios, hay muchas voces a nuestro alrededor, y eso es lo que hace que muchas veces sea muy difícil reconocer cuál es la voz de Dios. Pero tenemos que aprender a entender que hay unos principios que nos permiten reconocer cuál es la voz de Dios. No podemos escuchar cualquier voz y pensar que esa es la voz de Dios. A veces vienen respuestas a nuestras circunstancias y pensamos que esa circunstancia se soluciona porque Dios colocó esa oportunidad, y tomamos decisiones que a un futuro nos van a generar muchos problemas porque no son decisiones correctas, porque no es una solución que Dios mandó. Y eso lo vemos mucho en estos tiempos. Vemos como las circunstancias, cosas como la pandemia. Vemos como Dios en los tiempos de Moisés, a través de las plagas, habló a Egipto, habló a Faraón y habló al pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Israel pudo ser liberado porque Dios, a través de las circunstancias, hacía que el pueblo de Dios pudiera acercarse más a Dios, pudiera reconocer en Moisés a ese libertador que Dios había levantado, y pudiera encontrar que todo lo que estaba sucediendo era Dios hablando a través de las circunstancias. Porque Moisés tenía la capacidad no solamente de escuchar la voz de Dios, sino de ser el instrumento, ser el portador de muchas formas en las que Dios estaba confirmando que Él estaba cuidando a su pueblo. Y en estos tiempos no es diferente. En estos tiempos la pandemia ha hecho que muchos puedan reconocer la voz de Dios. Pero también muchos han hecho oídos duros a la voz de Dios. Este tema del COVID ha hecho que muchos tengamos que replantear muchas cosas. Yo recuerdo que antes de que saliera este tema de la pandemia, nosotros estábamos con mucho entusiasmo buscando un lugar para cambiar la localidad de la iglesia. Y sin embargo,
cuando vino esta pandemia y vinieron todas estas cuarentenas y todas estas formas, nosotros supimos entender que Dios había dicho, no señor, todavía no se muevan. No sé si alguien me puede entender ahí, pero lo que pasa es que muchas veces hay que tener sensibilidad a las maneras como Dios habla. En este tiempo, Dios llamó a su iglesia a hacer un alto. Dios llamó a la iglesia a hacer una reflexión, porque las cosas que se vienen van a ser supremamente fuertes. Los efectos, los daños colaterales de la pandemia son muy fuertes. Muchas economías golpeadas. Lo que para muchos estaba siendo estable, hoy ya no es estable. Ahora viene un tiempo de reubicación, de readaptación a todo lo que generó esta pandemia. Y eso no va a ser fácil. Para muchos va a ser muy difícil. Para los hijos de Dios, pues obviamente vamos a entender que estas cosas habrían de suceder tarde o temprano. Incluso sabemos que muchas otras cosas habrán de venir. Pero nosotros como hijos de Dios teníamos que hacer un alto y comenzar a meditar cómo estamos caminando con Dios. Porque Dios en estos tiempos va a hablar más fuerte. ¿Y quiénes van a ser los portadores de esa voz de Dios? Su iglesia. Y nosotros debemos entender que si nosotros, los hijos, callamos, las piedras hablarán. O sea, Dios está hablando. Dios no ha detenido su voz. Dios no ha perdido el control o Dios se olvidó de nosotros. No, Dios está atento porque Dios está desarrollando un plan de salvación que tiene que ver hasta el último día de este mundo, de este planeta. Porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y Dios ha establecido que van a haber unos tiempos finales, que van a haber unos postreros días y que se van a cumplir todas las profecías que están anunciadas en las Escrituras. Entonces nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios para que podamos alinearnos con esos propósitos de Dios en estos tiempos. No podemos estar pensando solamente en las necesidades personales. Dios nos dice a través de su palabra de muchas formas, por nada estéis afanosos. Dios nos dice, yo soy el buen pastor, nada te faltará. Así como Dios guardó al pueblo, a la nación de Israel en los tiempos de Moisés para sacarlos de Egipto, así Dios en estos tiempos nos sacará porque no estamos para la ira. Dice la palabra, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás caminando sensible a la voz de Dios, en estos tiempos vas a entender que Dios está haciendo cosas grandes a través de su iglesia. Veamos otras formas como Dios habla. Dios habla muchas veces por las cosas creadas. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, fíjate cómo a través de contemplar su creación vas a conocer más a tu Dios, porque Dios está hablando a través de las cosas creadas. En Santiago 3:17 la palabra del Señor dice, pero la sabiduría, o sea, la voz de Dios dice que es la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir? Que cuando la voz de Dios viene, es una voz suave, es una voz pacífica, es una voz amable, benigna, o sea, es buena. Cuando todo lo que viene de Dios viene a nuestras vidas, trae paz, trae tranquilidad, trae gozo, trae una respuesta de Dios. Y si aprendemos a reconocer no solamente la voz de Dios, sí, y a movernos dentro de esa voz de Dios, sabemos que todo va a comenzar a caminar bien, aún en medio de circunstancias difíciles. Muchos en los tiempos de angustia comienzan a tomar malas decisiones. Muchos en tiempos de angustia comienzan a escuchar las voces del mundo.
Esto se acabó. Esto cada día va a ser peor. No, ya no sé qué vamos a hacer. Eso nos va a tocar ponernos a sembrar coca. Muchos se entregan a los delitos, muchas se prostituyen, muchos caen en cosas y en decisiones terribles. Comienzan a tomar malas decisiones y se involucran en negocios que no deben hacerlo porque no saben escuchar la voz de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, le vas a decir: papito Dios, trae paz a mi corazón, porque necesito escuchar tu dulce voz. Necesito escucharte a ti, Señor, en estos momentos de dificultad. Así como Dios está hablando al mundo, habla más fuerte a su iglesia, porque su iglesia tiene los oídos atentos a la voz de Dios. Es una voz apacible, es una voz amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí lo dice en Santiago 3:17. Dios nos habla de las cosas que fueron, las cosas que son y las que serán. Por eso debemos estar atentos también a la palabra profética. Por eso ahí dice en 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la palabra de Dios nos enseña las cosas que fueron, las cosas que son las que tenemos que estar entendiendo en estos momentos, tener la capacidad de entender los tiempos que estamos viviendo para tener la actitud correcta en estos tiempos. En estos tiempos sí que es bueno entrar en tiempos de ayuno y oración. En estos tiempos hay que dejar que todo se aquiete, porque muchas veces tantas voces y tantas circunstancias operando a nuestro alrededor pueden confundir nuestro espíritu y no podemos escuchar la voz de Dios. Llega a tal grado la desesperación, la angustia y la opresión maligna que no podemos escuchar la voz de Dios. Y en estos momentos necesitamos hacer un alto. Apaga ese televisor, apaga ese computador, apaga el internet y el celular si es posible, y entrar en tiempos de ayuno y oración. Porque cuando hacemos que las cosas se aquieten, que nuestro espíritu se aquiete, que nuestras emociones se aquieten, que nuestros sentimientos y pensamientos se aquieten, podremos tener más posibilidades de escuchar la voz de Dios. Podremos mirar más a sus promesas, podremos escuchar más a su palabra, podremos mirar a nuestro alrededor y ver la desesperación de aquellos que no conocen a Dios. Pero en medio de esas circunstancias ellos van a mirar a quienes sí conocen a Dios y decir: ¿qué tienes tú? ¿Cómo tienes la capacidad de sostenerte tranquilo y firme en los momentos que se están pasando? Porque tú has decidido detener todo para entrar a buscar esa comunión íntima con Dios, para que Él pueda hablar a tu espíritu y no te muevas por las emociones ni por las circunstancias, sino que te muevas por la fe de haber escuchado la palabra de Dios, así como pasó con Abraham, así como pasó con Moisés, que se retiraba al monte a orar, como nuestro Señor Jesucristo, que se apartaba para orar, para escuchar la voz de Dios. Y esa es la bendición que tenemos, porque incluso muchas veces leemos la palabra de Dios y no podemos tener paz, porque estamos leyendo pero no estamos escuchando la voz de Dios. Pero cuando las palabras comienzan a saltar a tus ojos, comienzas a ver como esa forma como Dios comienza a iluminar tu espíritu y comienzan a venir unas fuerzas que tú no sabías que tenías y vas a decir: wow, Señor, gracias, Señor, porque estás hablando a mi espíritu y estoy teniendo una fe sobrenatural. No importa la circunstancia, estoy escuchando tu dulce voz. Estoy entendiendo, Padre de la gloria, que tú estás conmigo y que tú ya me has mostrado todas estas cosas. Pero también he entendido, Señor, que tú me dices: no temas ni desmayes. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. La gloria es de Dios. En 1 Corintios 14:15, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, dice nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor: pero el hombre natural, dice,
No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, la voz de Dios es una voz espiritual que tenemos que aprender a discernir. Solamente aquellos que están sosteniendo una relación íntima con Dios pueden estar escuchando en cualquier circunstancia la voz de Dios. El hombre espiritual siempre podrá discernir en medio de las circunstancias, siempre podrá tener una lectura de lo que está sucediendo y siempre va a tener paz en su corazón porque siempre va a tener una respuesta de Dios. Cómo debe moverse en esos tiempos, cómo debe moverse en esa circunstancia de opresión económica, en ese momento de opresión emocional en la familia, que vino un conflicto familiar, que vino un conflicto en el trabajo. ¿Cómo me levanto yo en este momento donde parece que van a despedir a muchas personas, pero dice la palabra del Señor? Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Yo escuché esa voz y dije, wow. Entonces, debemos aprender a pensar como Dios piensa. Porque cuando tú piensas como Dios piensa, comienzas a escuchar la voz de Dios. Comienzas a escuchar que Dios te dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, tú vas a dar gracias por todo lo que Dios te va a dar en esos tiempos donde para el mundo va a ser una tragedia. No es bueno, Dios no quiere que todos pasen por eso, pero muchos tendrán que pasar por esas circunstancias, porque el espíritu del hombre sin Dios tendrá que ser quebrantado, porque es la última oportunidad que tienen muchos para recibir la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. El quebrantamiento de espíritu es necesario, porque mientras haya orgullo, mientras haya arrogancia, mientras haya pecado, mientras haya altivez, mientras haya riqueza, tanto física, material, belleza, talentos, fuerza, el hombre, mientras no sea quebrantado, no mirará a Dios. El quebrantamiento es necesario, es doloroso, pero es necesario para que muchos puedan acercarse a Dios y puedan recibir la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Muchos no buscan a Dios porque sienten que no lo necesitan. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es tremendamente difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso el hombre espiritual puede escuchar la voz de Dios porque la palabra de Dios es espíritu y es vida a todo aquel que cree. El hombre impío solo escucha la carne y al diablo. Ahí lo dice la palabra. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el diablo también habla. O sea, esto es lo que tenemos que tener claro nosotros. El diablo también habla, por eso Dios nos da su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. No todo lo que tú escuchas es la voz de Dios. No todo lo que se habla en el mundo es la voz de Dios. No todo lo que se dice en el noticiero es la voz de Dios. Muchas de esos mensajes son la voz del diablo hablando a través de los medios y a través de los hombres que no reconocen a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios y tienes esa presencia del Espíritu Santo en ti, tú puedes discernir espiritualmente porque discernir es saber ver, saber escuchar como Dios habla. Y tú puedes decir, esa es la voz de Dios, esa es la voz de mi papá. ¡Qué tremendo! ¿Tú puedes reconocer la voz de tu papá? Ahí lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, 27, 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque Dios está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de las circunstancias, a través de muchas formas. Dios ha venido hablándonos a nuestras vidas y cada día, así como sale el sol y se oculta cada día, está la palabra de Dios obrando en todo el planeta, en cada rincón. No hay un lugar donde la palabra de Dios no llegue, no hay un oído al cual Dios no hable. Dios habla a todos, pero muchos deciden escuchar la voz del diablo porque no distinguen la voz del Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. O sea, tenemos que aprender a reconocer cuándo es la voz de Dios, cuándo una respuesta, una circunstancia viene de Dios o cuándo algo no viene de Dios. ¡Qué tremendo! Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando tú comienzas a meditar en estos tiempos, ¿cuál es tu actitud? Si estás teniendo una actitud de gozo porque tienes una comunión íntima con el Señor, estás escuchando la voz de Dios. Si estás preocupado, si estás angustiado, si no sabes qué vamos a hacer y entonces yo no sé, bueno, si estás allí en esa angustia, pues te cuento que tal vez no estás escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios es pacífica, benigna, trae paz y trae gozo al corazón. Y tú puedes gozarte de estar escuchando la voz de Dios si tienes esa actitud. No tienes por qué temer. Dice la palabra: no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. No te rindas y aprende a escuchar la voz de Dios. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, los hijos maduros, los que aprenden a reconocer la voz de Dios, los que aprenden a moverse en esa fe, los que aprenden a tener gozo en medio de esa circunstancia, porque Dios está hablando. Dios no duerme. Dios está atento a todas las circunstancias de nuestras vidas. Dios está atento a su iglesia. Dios está atento a sus hijos. Dios está dando palabra. Dios está hablando de muchas formas. Dios habla a través de las circunstancias, a través de la alabanza. Cuando tú alabas a Dios, puedes escuchar esa dulce voz de Dios. Cuando tú estás escuchando un mensaje de un predicador, muchas veces Dios te habla a través de las circunstancias de las personas que te rodean, pero tienes que aprender a discernir cuando es la voz de Dios. Ahí en Éxodo 19:5 dice la palabra: ahora pues, y fíjate para terminar, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vuelvo y te lo leo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿quién habla? Nuestro Dios y Padre, creador de todas las cosas. Dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo te digo una cosa. El Señor me habló esta mañana y me dijo que me amaba. Me dijo que no temiera, que no debo temer por nada y que no debo desmayar. Me ha dicho que sea esforzado y valiente. Me ha dicho: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Me ha dicho: estaré contigo todos los días. No te rindas, levántate. Eso me lo dijo esta mañana y me lo dice todos los días. Si tú sabes escuchar la voz de Dios, por eso vas a tener gozo, porque Dios te habla cada mañana cuando tú te levantas. Y cuando te acuestas, dice que nos rodea con cánticos de liberación, porque Él habla sobre nuestras vidas, porque Él nos ama. Si tú estás escuchando la voz de Dios, dale gracias. Y dile: papito Dios, gracias Señor por tu presencia, gracias por tu amor,
Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Hoy nos disponemos de corazón, Padre de la Gloria, para levantarnos en una fe verdadera y, Señor, dándote gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en Cristo Jesús. Amén. Amado, no olvides que tienes un Dios que te ama y al cual debemos honrar cada día como Dios nos ha enseñado en su palabra. Los diezmos y ofrendas son una doctrina bíblica y es una manera de honrar a Dios como Él también lo ha establecido. Amados, los bendecimos en Cristo Jesús y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Dios los bendiga.